En Cooperativa, momento de compartir historias de la vida real y de la experiencia laboral. Oiga, colega, un espacio para conversar y conocer más sobre tus derechos laborales a partir de la experiencia. Oiga, colega, con Cecilia Robaretti. Una invitación de la Subsecretaría de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Oiga, colega, el programa donde cada semana te traemos información esencial para entender mejor tus derechos y beneficios previsionales. Hoy, dos temas, las modalidades de pensión y la pensión garantizada universal, conocida como la PGU. Vamos a comenzar con el tema de la PGU, tema importantísimo, seguro que tienen muchas dudas, curiosidades y para despejarlas ya estamos con el director nacional del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo. Hola Juan José, ¿cómo está? Muy bien, Cecilia, un gusto estar en la radio. Gracias. Bueno, comencemos por lo básico, si te parece bien. ¿Qué es exactamente la PGU? Mira, la PGU es un beneficio del Estado que se entrega fundamentalmente a personas que tienen 65 años o más. La PGU, que es la Pensión Garantizada Universal, es una política pública que vino a reemplazar en parte lo que teníamos como pilar solidario, lo que teníamos como la pensión básica solidaria de vejez y el aporte previsional solidario de vejez. Por lo tanto, esto reemplaza, a pesar de que hay algunas personas específicas que mantienen este beneficio, pero mayoritariamente se han cambiado a la pensión garantizada universal y hay que cumplir ciertos requisitos, o sea, claro, tener la edad y algunos otros requisitos para poder acceder. Antes de ir a lo de los requisitos, esto de la pensión básica solidaria, estaba pensando, después de todo no tiene tantos años, ¿no? No, esta es del 2022. Se publicó en enero, a fines de enero, y se puso en régimen a partir de febrero. Ya, y después se mejora o se aumenta. Se mejora una ley corta que mejoró, ¿no? Y cambió el umbral y logramos incorporar a más beneficiarios, sí. La PGU, ¿qué monto tiene actualmente? En la actualidad está en 214.296 pesos. Así de exacto. Ese es el monto exacto. Esto se reajusta todo en febrero de cada año. Hay una reajustabilidad de acuerdo al IPC. Al IPC. Bueno, y de ahí que viene la tan comentada discusión que está en proceso, que es aumentar la PGU a 250.000. Ese es el anhelo. Claro, ese es un anhelo, esa es la idea, ¿cierto?, del Ejecutivo, de poder transformar esto en una ley o con aprobación en el Congreso, y eso es parte de la discusión, también forma parte de la discusión de la reforma previsional, que también es una política pública bastante deseada por un colectivo importante de la ciudadanía chilena. Por supuesto. Ahora, vamos a quiénes pueden acceder a la PGU, porque hay varias condiciones, tener 65 años o más, pero hay otras condiciones. Sí, las otras condiciones está vinculado con no pertenecer al 10% más rico, o sea, estar dentro del 90%, no del 10% más rico, eso es importante. Y ese es un cálculo que lo hacemos nosotros. En el Instituto de Previsión Social las personas no tienen que demostrar nada. La recomendación es que la persona que tenga 65 años o más postule. Haga la solicitud. Nosotros nos encargamos internamente de ver si pertenece o no a este 10% más rico. Adicionalmente, tiene que tener 20 años de residencia en Chile. Es algo importante. Eso se calcula de los 20 años de edad hacia adelante. Y también la residencia es 4 años de los últimos 5. También es algo que nosotros también ahí tenemos búsqueda de información, sobre todo a través de la PDI, que es la que registra las entradas y salidas, etcétera. Entonces todo eso lo hacemos internamente. Las personas no tienen que demostrar esto. O sea que si yo estuve viviendo fuera de Chile 20 años, regreso a Chile, y al año de estar de nuevo en Chile, no. No podría porque tienes que tener 4 de los últimos 5. Exactamente. Sí. Ya, a ver, decíamos, esa es una de las condiciones, ¿no es cierto?, de no pertenecer al 10%. Eso, el cálculo lo hacen ustedes. O sea, yo voy e ingreso mi RUT y punto.
¿Cómo hago Sí. para postular? Es bien fácil, mira, el método más usado es a través de la página de Chile Atiende. Uno se mete Sí. a la página, pensión garantizada universal. Uno, colocando su RUT y su fecha de nacimiento, sabe inmediatamente si es elegible. Y si es elegible, pasa a la etapa de postular o hacer la solicitud y se hace con la clave única. Ujú. Ahora, si la persona tiene problemas, ¿cierto?, con los temas digitales, bueno, está la red de atención de IPS Chile Atiende. Tenemos 202 sucursales a lo largo del país, pero también las personas lo pueden hacer en su municipalidad, ¿ah? Todos los municipios, en el área social, está disponible la solicitud. Si la persona está adherida a una AFP, también lo puede hacer en su AFP, o si está con una pensión de una compañía de seguro, también lo puede hacer en la compañía de seguro. Entonces hay varias maneras de solicitarlo. Ujú. Puede ser a través de la página, puede ser en una sucursal de IPS Chile Atiende, AFP, municipalidad o compañía de seguro. O sea, así de simple solicitarla. Un primer paso, entonces, hay que sí, usted es candidato y pasa al segundo estado de trámite, digamos, ¿no? Exactamente, ¿Cuánto sí. se demora eso? Esto va entre 30 y 60 días de obtener la respuesta y el pago, porque va a depender mucho, como estos son mega procesos, recordar que ya en la PGU tenemos más de 2.200.000 personas que lo reciben. Y esto normalmente hay 30 o 40.000 solicitudes mensuales, entonces es un proceso grande. Entonces cuando esto ocurre dentro de los primeros 20 días del mes, es probable que en los próximos 30 se resuelva. Ujú. Pero si sale del 20 en adelante la solicitud, es probable que se demore un mes más. Hay mucha gente que no ha postulado a la PGU todavía, o que no sabe, o que no sé, no lo ha hecho. En ese caso, ¿es retroactivo? Si lo postula, resulta, en fin, ¿se le paga retroactivamente? Sí, se le paga desde el momento que hace la solicitud. Ah, no para atrás. No, desde que hace Ah, la solicitud. entonces no es la retroactivo, solicitud ya. es el punto, es retroactivo en los días que se demore Sí. la solicitud. Si se demora 60 días, lo van a pagar desde el día 1 que hizo la solicitud. Ok. Pero el resto no. Y ahora no son tantos tampoco los que quedan por solicitarlo. Nosotros tenemos ya más del 98% la recibe. Ujú. Pero siempre, como esto es Sí. a través de una solicitud, Claro. por distintas razones, siempre hay algunas personas que no lo solicitan, y para eso estamos haciendo varios esfuerzos para poder ubicarlos también. Y esfuerzos como este también, porque si nos están escuchando, ya saben, aprendan bien de qué se trata esto de la PGU, si no la han solicitado todavía. Hablando de esto, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes para contactar a quienes no han solicitado justamente la PGU todavía? ¿Cómo saben? Tenemos distintos esfuerzos. O sea, primero nosotros hacemos un listado de posibles, de personas que podrían perfilar para el beneficio y que no ¿Cómo están, hacen ese lista? con distintas fuentes de información. O sea, primero tienes tú el registro civil. Ya. Todas las personas de 65 años más, uno tiene esa información y se hace un match con aquellas claro. que ya tienen PGU o las que no tienen. Entonces ahí ya tiene una primera fuente de información. Luego nosotros, a través de técnicas modernas como algoritmos éticos y otras, incluso inteligencia artificial, estamos buscando datos de contactabilidad de las personas. Entonces tratamos de ubicar idealmente un teléfono, un correo electrónico, una dirección, de manera que usamos distintas maneras de avisarle a esta persona que es un potencial beneficiario de la PGU. Y enviamos cartas, enviamos mensaje de texto, enviamos correo electrónico, pero no enviamos unos pop-up que son un mensaje en la pensión, porque puede que la persona tenga una pensión, Claro. pero no tenga la PGU. Entonces también le mandamos un mensajito, o hacemos campaña con las entidades que pagan beneficios, como la Caja de Compensación Los Héroes o el Banco Estado, donde a veces los cajeros le avisan a esta persona: mire, parece que usted puede tener la PGU, le recomendamos que asista a alguna oficina del IPS Chile Atiende. A propósito de lo que decía esto, a través de personas que reciben una pensión, uno podría decir, o sea, no es, si estoy pensionado igual o pensionada, igual tengo derecho a la PGU, sea cual sea el monto de la pensión que recibo. Ah, no, es un buen... Como hablamos del no estar en el Sí. 10% más rico, también la restricción es que cuando la persona se pensionó por primera vez,
se le hace un cálculo, ¿cierto?, de la pensión propia, digamos, sí, ¿cierto?, autofinanciada, y si esa pensión es superior a 1.158.355 pesos, esa persona no califica para la PGU. Claro. Si tiene una pensión inferior a 1.158.000, sí. Ahora, si tiene tiene menos de 729.000, la PAFE, la pensión autofinanciada, recibe el total de la PGU, los 214.000. Pero si tiene una pensión propia de 729 hasta 1.158.000, recibe una parte. ¿Cuánto? Es relativo, caso a caso, es una proporción de la PGU. Ya, en la medida que se acerca al millón y tanto, recibe menos. Claro, caso a caso es según cuánto recibe pensión. Exactamente. Ese es el único criterio. Ese es el criterio y está definido por ley, reglamentación, etcétera, y nuestros técnicos van definiendo el tramo que le corresponde. Juan José, ¿y ustedes tienen una idea de qué porcentaje de la población pensionada recibe menos de 700.000 y cuántos reciben, no sé, más de 1 millón y tanto? Sí, claro. Ahora es una porción importante, o sea, estamos hablando de 2.200.000 que tienen un aporte de la PGU, que es mucha gente, por lo tanto estamos hablando ahí sobre el 70, casi el 80% de las personas reciben PGU de los pensionados. Quiere decir que tienen una pensión menor al millón, sí, y tanto. Y más del millón, ¿cuántos eran? No, es una proporción bastante 2%, bastante menor. Sí, no, es un poco más, pero no es tan significativo, no es tan significativo. Claro, sí, estaba exagerando yo porque todo que es lo que uno dice todo el tiempo, las pensiones, las jubilaciones son de miseria, son muy bajas. No, sí, son más bajas, pero igual hay un porcentaje de personas que tienen una pensión superior y hay otro grupo que tampoco está considerado en la PGU, que son los que son pensionados de DIPRECA y CAPREDENA, porque ellos, como ya tienen también un aporte estatal, porque obviamente están en un sistema de reparto, tampoco tienen este beneficio. Y para las leyes especiales, las personas que tienen, por ejemplo, una pensión de exonerado, ley Vale, etcétera, pueden recibir PGU siempre y cuando su pensión sea inferior al monto de la PGU, a los 214.000. Por ejemplo, si tiene una pensión de 180, se le paga el complemento para llegar a los 214. En esos casos. O sea, lo que queda claro acá que hay que informarse, porque muchas veces caso a caso hay que ir y hacer la solicitud y hablar y presentar todos los antecedentes y les van a informar cuánto pueden recibir, si tienen derecho y todo aquello. Pero mire, vamos a revisar, si te parece, una consulta que nos llegó a nuestro WhatsApp, el más 569-3431-8316, lo repito, más 569-3431-8316. A ver, ¿qué nos consultan? Escuchemos. Hola, buenas tardes. Soy María Astorga, tengo 63 años y me interesa este tema de las pensiones, pero mi consulta es, ¿qué pasaría en mi caso que nunca trabajé con contrato, no tengo ahorros en el sistema, me dediqué toda mi vida al cuidado de mis hijos, mi esposo y la casa? Lo que yo necesito saber es qué me correspondería la PGU. Para eso, ¿qué documentos y qué requisitos piden? Muchas gracias. Interesantísima pregunta, porque como ella, hay muchísimas mujeres que deben estar en la misma situación. Sí, interesante pregunta de la señora María Astorga. Claro, efectivamente, esa es una de las cosas positivas que tiene este beneficio, que no es solo para las personas que tengan un historial previsional o personas que hayan aportado, que hayan tenido un empleador, sino que también abarca a toda la población y personas que, como ella, se dedicaron a la formación de los hijos, etcétera, que no han trabajado, y que no tuvieron un empleador, pueden también acceder a este beneficio. Y en ese sentido los requisitos son los que ya habíamos comentado, es decir, tener 65 años. O sea, pero en el caso de ella, por ejemplo, dijo que tenía 63 años, todavía no, tiene que esperar a los 65. Esperar un poquito, pero ella podría postular a los 64 años 9 meses. Para que se haga... Pero se le concede a partir de los, sí, ya, de los 65,
pero puede adelantar el proceso de manera que cuando cumpla los 65 ya empieza a recibir su beneficio. ¿Y son los mismos requisitos? O sea, no pertenecer al 10% más rico del país. Exactamente, tener los 20 años de residencia, 4 de los últimos 5, Sí. Tiene que tener su registro social de hogares, eso es importante. Porque, eso te iba a preguntar. Sí, también es excluyente, o sea, si tú no estás dentro del registro social de hogares, que no cuesta nada, porque eso tú lo pides en los municipios, también lo puedes hacer por la página del Ministerio de Desarrollo Social, pero hay que tenerlo. Muchas personas a veces no lo tienen por distintas ¿Y se puede hacer razones. online eso? Sí, absolutamente. Así Con la que- clave única. Con la clave única, sí. En la página, en el Ministerio de Desarrollo Social o en la Claro. página de Registro Social de Hogares, ahí se puede hacer. Se puede hacer también con Chile Atiende, Ujú. si le interesa, Ya. o en una municipalidad. Entonces, cumpliendo estos requisitos, la persona puede acceder, para el caso de ella, como es mujer, y entiendo que también es mamá, adicionalmente ella podría tener también, aparte de la PGU, podría tener el bono por hijo, Exactamente. que también es un beneficio que le sirve para incrementar la PGU y por lo tanto tendría también ese apoyo. Bueno, interesante toda esta conversación, así que les damos las gracias a Juan José Cárcamo, recordemos, el director nacional del Instituto de Previsión Social. Que te vaya muy bien, gracias por todo. Gracias, Cecilia, un gusto. Y en instante vamos a hablar de las modalidades de pensión. Ahora sí, entonces vamos a hablar de las modalidades de pensión. ¿Qué opciones existen? ¿Cuál es la mejor para cada persona? Para eso está con nosotros nuevamente Rodrigo Pérez, que es jefe de la Dirección de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenas tardes, Cecilia. Gusto saludarla. Buenas tardes, ¿verdad? Ya estamos en buenas tardes. Bueno, a ver, claro, puede llamar la atención ¿cómo que modalidades de pensión? Sí, hay 2 modalidades. En rigor, 4. 4, las más comunes, empecé. Renta vitalicia, retiro programado. Renta vitalicia, como su nombre lo indica, es una pensión que yo recibo mientras esté vivo, con un monto que se pacta en UEFes, y ese monto lo voy a percibir con la certeza que en la medida que yo esté vivo voy a tener siempre una pensión conocida. En el caso del retiro programado, mi ahorro previsional se va a ir dividiendo mensualmente y lamentablemente este monto va a ir disminuyendo en el tiempo y tenemos el riesgo de que podemos agotar saldo y de manera ascendente el monto puede ir disminuyendo dependiendo de diferentes factores, expectativa de vida y otros elementos. Ya te voy a hacer más preguntas, pero vamos a escuchar primero una consulta que nos llegó a nuestro Perfecto. WhatsApp en más 569 34 31 83 16. Hola cooperativa, mi nombre es Nalda Cruz, tengo 61 años y estoy pensando cómo comenzar a averiguar el tema para jubilarme. Y tengo muchas dudas sobre con el proceso. Por ejemplo, ¿qué modalidades de pensión hay? Además, ¿con quién me puedo asesorar? Muchas gracias. Bueno, ahí está la consulta de Hernalda entonces, los modos que hay y quién la puede asesorar mejor. Perfecto, aquí siempre recordar que estamos hablando de pensiones de vejez, hay otros tipos de pensiones. ¿Y por qué lo menciono? Porque la pensión de vejez en Chile tiene edades legales para poder acceder a ellas. En el caso de las mujeres, desde los 60 años de edad, Sí. yo me puedo pensionar por vejez. Y en el caso de los hombres, desde los 65 años. Sí. En el caso de ella, 61 años. Primer requisito cumplido. Segundo, conocer un poco el historial previsional de las personas, porque tenemos hoy día en Chile un sistema de pensiones no contributivo que no requiere contribución, que nuestro director lo mencionaba antes, que es la PGU, que complementa pensiones o en el caso de no existir ahorro, se otorga una pensión. Y por otro lado, los ahorros previsionales que yo tengo en la AFP. Nosotros tenemos hoy día vigente el decreto de ley 3500 que establece que tenemos un sistema de capitalización individual. Ese ahorro es el que me va a permitir financiar la pensión de vejez Claro. desde los 60 o los 65 años, y ahí el primer paso es solicitar la pensión a esta institución, que A es la la AFP. administradora. Exacto.
ahí nosotros tenemos primero un certificado de saldo, sabemos una proyección parcial, y hay un documento muy importante que se llama SCOMP. El SCOMP es un documento que me otorga alternativas. Yo ahí tengo que elegir de acuerdo a esta proyección, donde me van a aparecer, por ejemplo, modelos de renta vitalicia, proyecciones, y distintas alternativas de retiro programado, donde yo voy a conocer a priori el monto que voy a eventualmente recibir, y a partir de esos datos elegir y tramitar la pensión. Ahora, me imagino que hay pro y contra de estos dos modelos. El Exacto. retiro programado y la renta vitalicia. ¿En qué tengo que pensar a la hora de elegir? Primero, que es un tanto restrictiva la posibilidad de elegir. ¿Por qué? Porque si yo tengo bajos ahorros, la renta vitalicia va a ser una opción que podría eventualmente no estar disponible, porque las compañías de seguro no me van a ofertar una renta vitalicia y voy a tener sí o sí la opción solamente del retiro programado. O sea, no tengo derecho a renta vitalicia si tengo pocos ahorros. Más que no tener derecho, no soy lo suficientemente atractivo para que una compañía de seguro me financie una renta vitalicia. Tú dices compañía de seguro, estamos hablando de AFP. No, estamos ¿Cómo? hablando de instituciones distintas. La AFP es quien es una sociedad anónima con giro único y que administra mi ahorro previsional. Sí, pero ¿a quién le voy? ¿Ante quién tengo que elegir yo renta vitalicia? Yo cuando cumplo la edad legal para Sí. retirarme, tengo que optar por una de estas dos modalidades. ¿Pero ante quién? ¿A quién le digo? ¿Sabe qué? Yo quiero Lo esto, tramito con la FP. Por Y eso. ahí la FP gestiona este SCOM, que Sí. es el sistema de consulta y ofertas de monto de pensión, y me van a llegar ofertas alternativas. Y podría no llegar una alternativa de renta vitalicia porque, por ejemplo, tengo 4 millones de pesos, 5 millones, o no tengo saldo, o muy poco. No tengo la capacidad de poder optar por una renta vitalicia y solamente retiro programado. O sea que yo dependo de si soy atractiva o no para esa compañía de seguro. Exactamente. Ya. Por eso decimos que no es tan libre Mm. la posibilidad de elección. Claro. Ahora, supongamos que sí soy atractiva y que tengo las dos posibilidades, me las pueden ofrecer. ¿Cuál elegir según qué? Va a depender de, por ejemplo, si yo tengo ahorros importantes en la FP, hay que entender que en el retiro programado siempre mi primera pensión va a ser la pensión más alta. Y todo lo que vaya ocurriendo con el paso del tiempo, lamentablemente va a ir descendiendo porque el saldo se va a ir disminuyendo. Pero lo que tiene el retiro programado es que yo nunca pierdo la propiedad del fondo. Y por lo tanto, ese dinero sigue siendo mío incluso frente a una eventual muerte previa al agotamiento del saldo. En el caso del retiro programado, yo mi ahorro se lo entrego, entre comillas, a una compañía de seguro, compro un beneficio vitalicio, pero pierdo la propiedad de ese ahorro. Por lo tanto, aquí hay una figura clave que es la herencia, que desaparece. O sea que el retiro programado es por si yo quiero dejar herencia. En rigor va a depender de caso a caso, pero si ponemos un ejemplo bien práctico, pensemos, es malo el ejemplo, pero es gráfico, si mi ahorro previsional fuera una torta, Sí, y yo opto por el retiro programado, todos los meses le saco un trocito, sí, y si no me como toda la torta, la puedo compartir con mis sobrevivientes. claro. En por el eso. caso del retiro programado, en el caso de la renta vitalicia, yo entrego la torta y a cambio todos los meses me entregan un trozo asegurado de por vida. Pero si se acaba mi vida, por lo tanto, la torta no tengo cómo distribuirla porque me aseguraron a través de un contrato solo entregarme a mí ese beneficio. ¿Y el monto, en el caso de la renta vitalicia? En UF, siempre en UF, se pacta en UF, tiene distintas modalidades también, donde yo puedo asegurar periodos, porque aquí lo que sí hay que decir y ser muy claro, nosotros tenemos una figura que es a todo evento, que el sistema garantiza, que son las pensiones de sobrevivencia, que no es lo mismo que la herencia. La pensión de sobrevivencia es la que yo dejo al morir a un sobreviviente, que habitualmente es el cónyuge, pero también pueden ser los hijos, hasta los 18 años o hasta los 24 años si están estudiando. Ese beneficio lo percibo en retiro programado y renta vitalicia. Claro, pero volviendo al tema de la renta vitalicia, Ujú. supongamos, si tú retiro programado Sí. y renta vitalicia, y la primera pensión que yo recibo de retiro programado son 500.000 pesos. Exacto. Ya, y si esa renta vitalicia va a ser menos, No, ¿cómo? La manera de calcularlo, a eso voy. si yo tengo un SCOM probablemente, y va a ser un tanto inexacto, pero si a mí en renta vitalicia me proyectan una pensión el primer año de 500.000 pesos, Sí.
probablemente la renta vitalicia voy a tener un monto levemente inferior, pero en UF. Al primer año se recalcula y mi renta vitalicia va a ir ajustándose por el valor de la UF. Claro. Y en el caso del retiro programado, al recalcular con menos fondos, esos 500.000 pesos referenciales probablemente bajen a, voy a inventar, 470, 480.000 pesos. ¿Y existen combinaciones de estas dos modalidades? Exactamente, sí. Y aquí también hay que ser muy claro, quienes tienen una capacidad de ahorro, que es un porcentaje muy bajo de la población, tienen bastante más alternativas. Existe la renta vitalicia diferida, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que yo opto por un retiro programado, pero adicionalmente contrato una renta vitalicia, pero no para percibirla ahora, sino que para algunos años más adelante. Eso o me sea, permite... yo empiezo con retiro programado. Exacto. Y sigo con renta vitalicia. Exactamente. Y comprar una renta vitalicia antes de percibirla tiene una mejor oferta a la hora de, llamémosle entre comillas, comprar ese servicio. Claro, cuando tú dices comprar, aclaremos bien, porque es un léxico de ustedes, pero la gente dice, ¿cómo que voy a comprar? En rigor, claro, ¿por qué decimos comprar? Que no es el concepto técnico, digamos, pero es porque yo pago por un beneficio que voy a percibir, y es ahí donde se da este cambio tan relevante entre estas dos modalidades, que es perder la propiedad del fondo. Yo pago por recibir algo. En el caso del retiro programado, yo sigo teniendo recursos que voy sacando mes a mes. Esa es un poco la diferencia significativa entre ambas. Ahora bien, insistir en que ambas tienen pensión de sobrevivencia siempre, es decir, si el causante, el beneficiario, el pensionado, muere, deja una pensión de sobrevivencia a su cónyuge y eventualmente a sus hijos, e incluso una figura que es importante mencionar, a los padres o madres de hijos de filiación no matrimonial. ¿Cómo traducimos eso? A las personas que tienen hijos pero que no están casadas, o no existe un acuerdo de unión civil o algún otro vínculo formal. Claro, pero tienen hijos en común. Exacto. A ver, vamos a escuchar otra pregunta que nos han enviado a través de nuestro WhatsApp, el más 569 34 31 83 16. Oiga, colega, tengo una pregunta. Estoy ayudando a mi papá a jubilarse, tiene 65 recién cumplido, y quería saber cuáles son las modalidades, porque estuve viendo que había renta vitalicia y retiro programado. Entonces, él igual tampoco tiene tanta plata en su cuenta, entonces quería saber qué le puede rendir más. Eso, muchas gracias. Bueno, justo lo que te estaba preguntando, ¿eh? Claro, tiene poca plata en su cuenta, dice. ¿Qué le puede rendir más? La verdad que aquí yo voy a dar una recomendación, porque si bien existen los asesores previsionales y que tienen un rol muy importante, ellos son los que la norma establece como las personas que nos pueden acompañar y sugerir o en conjunto definir cuál es la alternativa, porque esto siempre va a ser caso a caso. Y aquí hay una invitación también a que estos temas los conversemos, porque aquí hay que hablar de temas que a veces nosotros evitamos, como la muerte. No es lo mismo recibir una pensión con un diagnóstico médico que a lo mejor tiene una proyección o una expectativa de vida más corta, donde en esos casos sí o sí la alternativa, por ejemplo, del retiro programado sería distinto a una renta vitalicia. En el caso de acceder a una renta vitalicia, yo podría asegurar un periodo. ¿Por qué? Pero en el caso de en particular, sí, que nos están preguntando, dice que tiene poco ahorro. Probablemente va a ser retiro programado la opción, y eso va a generar estos pagos de pensión mensuales, donde no hay que olvidar que pueden ser complementados con PGU. Recordemos que la PGU no solo está dirigido a quienes no tienen ahorro, sino que también a quienes tienen una pensión baja. Rodrigo, necesito que en 30 segundos me contestes esto. Si alguien quiere cambiar de modalidad después de elegir una, ¿puede? Solamente en el retiro programado, porque sigo siendo el dueño del fondo de pensiones, de mi ahorro. En la renta vitalicia, al cederlo, ya no tengo capacidad de cambio. Perfecto, espero que hayamos despejado todas las dudas. Recordar que pueden visitar aulaprevisional.cl para acceder a cursos gratuitos y más detalles sobre todos estos temas. Así que muchísimas gracias, Rodrigo Pérez, jefe de la Dirección de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Y nos escuchamos el próximo domingo en el próximo capítulo de Oiga Colega. Que estén muy bien, chao. Chau, chau. Fue Oiga Colega en Cooperativa, un espacio con historias de la vida real y de la experiencia laboral. Oiga Colega, una invitación de la Subsecretaría de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile.
Chile avanza contigo.